Ahora sí se está grabando, ¿verdad? Sí, ahora sí. Voy a retomar desde el inicio. Ok, disculpen por el incidente. Muy bien. Como les comentaba, el día de hoy vamos a llevar una pequeña introducción del curso que se va a dictar sobre análisis de datos estadísticos con Stata, ¿no? Mi nombre es Pablo López, soy economista por la Universidad Nacional Central del Perú. Me he desempeñado en el sector público como privado como analista económico, ¿no? Manejo de base de datos, elaboración de indicadores, análisis económico y financiero, ¿no? Y el día de hoy vamos a ver una serie de temas con respecto a este software de programación, una pequeña descripción del programa, la interfaz del Stata. Como les he comentado, es la versión 16. Actualmente existe la versión 17. Tipos de archivos en Stata, la sintaxis, ¿no? Al final vamos a tener un caso práctico para crear nuestro primer DoFi y finalmente recursos de Stata, ¿no? Como ayuda en Stata, manuales, actualización y descargando nuevos comandos. Eh, Hablaremos sobre la descripción del programa. El propósito de este software de programación, que es el Stata, es explorar base de datos, modificar base de datos y lo más importante que es analizar, ¿no? Y que esto nos va a permitir tomar decisiones con respecto a lo que se viene realizando o trabajando independientemente, ¿no? Existen diferentes tipos de Stata y esto justamente tiene que ver con la magnitud de la base de datos que uno esté trabajando. Por ejemplo, el Stata básico tiene como número de variables máximo 2048 variables y como número de observaciones máximos 2.14 billones, ¿no? Y así existen otras versiones que justamente tienen que ver con la magnitud que uno esté trabajando, ¿no? Las funcionalidades. Existe el método interactivo, que es el point click, y el método de programación. Específicamente en este curso se va a hacer uso del método de programación, en el cual nos va a permitir realizar modificaciones, de repente adaptaciones y cosa que no nos permite el método interactivo, ¿no? Que es a través del uso de las herramientas de trabajo y desplegar las diferentes opciones y el resultado es el mismo en realidad, pero el método de programación es mucho más dinámico y que nos puede permitir realizar algunas adaptaciones o modificaciones. Comparación con otros programas. En este caso, estoy comparando con el SPS, el SAS, que también es un software de programación, software estadístico de programación, y el RStudio, ¿no? Eh, Comentarles que el Stata es un software de programación básico que nos permite conocer la sintaxis de la programación y la curva de aprendizaje es empinada, ¿no? A comparación, por ejemplo, del SPS, que es plana, porque el SPS usa el método de interactivo. A comparación, por ejemplo, del SAS, que es mucho más empinada, y el R, que es mucho más empinada el tema del aprendizaje. Pero como les dije, el Stata es un buen inicio para aquellas personas que quieran, digamos, involucrarse en lo que es la programación y posteriormente a aventurarse a diferentes softwares de programación como el, el R, ¿no? El Python, que está últimamente de moda, se podría decir. Y con respecto a manipulación de datos, el STAT es poderoso, el SPS es moderado, tanto el SAS como el R también es poderoso, o sea, no hay ninguna diferencia con respecto al Stata.
Análisis de datos es también muy poderoso, el SPS de igual forma, pero ya vemos que el SAS y el DR son mucho más versátiles, ¿no? Con respecto a los gráficos, Stata son muy buenos, ahí tiene inclusive un manual donde uno se puede involucrar y obtener una variedad de gráficos. El costo de estos softwares, en el caso de Stata, SPS y SAS, son pagadas. El R, por ejemplo, es totalmente gratuito, ¿no? Pero en este curso vamos a usar un Stata portátil, ¿no? Eh, para el desarrollo del curso. Hablaremos un poco de la interfaz de Stata, la versión 16. A ver, bueno, para iniciar con este software, ¿no? Es cliquear en el icono del programa. Nos va a aperturar una ventana, ¿no? Donde esta ventana está compuesta, digamos, por una serie de ventanas. Por ejemplo, en este caso, ventana de revisión, tenemos una ventana de variables, tenemos una ventana de propiedades, ventana de comandos y una ventana de resultados, ¿no? Pero vamos a ver eso un poco más a detalle en esta lámina. Eh, Como les había mencionado, tenemos una ventana de revisión o de ventana de comandos, ¿no? Que es donde vamos a ver qué es lo que estamos haciendo hasta el momento. También tenemos lo que es la ventana de comandos, que es donde vamos a digitar los diferentes comandos y variables. Y las ventanas de resultados es donde justamente una vez eh, haber digitado los comandos nos van a dar los resultados en esta ventana. Tenemos también una ventana de variables donde tenemos los nombres, las etiquetas, tenemos el tipo de datos y mayor detalle tenemos en la ventana de propiedades, ¿no? Y algo importante mencionarlo es con respecto a estos iconos que se visualizan en la parte superior. Uno de ellos es justamente el iniciar o el abrir el DoFile editor. Tenemos estos dos iconos con respecto a la base de datos. El primero de ellos es modificar o mostrar la base de datos. Y tenemos este botón que nos permite detener el proceso de la programación que hemos iniciado, ¿no? Eh, Hablaremos un poco de las funciones de cada ventana, pero antes el Stata también nos permite configurar, digamos, la visualización de la ventana de resultados, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la opción de preferencias, se elige la parte de resultados y podemos cambiar, digamos, el color, ¿no? La visualización de la ventana de resultados. Tenemos algunas herramientas, las más importantes en este caso, ¿no? Stata te permite crear una bitácora que luego lo puedes usar, digamos, como formato texto y revisar toda la programación que hayas realizado, ¿no? Ese es el famoso, digamos, la herramienta log, que permite generar bitácoras. Tenemos el viewer, que permite acceder a información en línea, que más adelante lo vamos a ver a detalle. Tenemos este icono que es graph, que presenta el último gráfico realizado en la programación. Ya hemos hablado sobre el DoFile Editor, ¿no? Que nos permite crear una ventana donde textualizamos o ejecutamos los comandos, ¿no? Y el Data Editor, ¿no? Que nos permite editar la base de datos o visualizar la base de datos, y, indistintamente del formato que se esté usando. Tenemos el menú desplegable. Tenemos, por ejemplo, en archivo, ¿no? Que se usa para abrir, guardar, importar o exportar base de datos. En edición tenemos modifica las preferencias generales, ¿no? De gráficos o buscar herramientas de comandos.
La opción de datos, ¿no? Que se usa para describir, editar, cambiar datos y manejar variables, que esto tiene que ver justamente con el método interactivo, ¿no? Pero como les había enfatizado, en este curso vamos a enfocarnos mucho más en el método de programación. Tenemos la opción de gráficos, ¿no? Para seleccionar cualquier tipo de gráfico para utilizarlo. Hay un desplegable donde hay una serie de gráficos. Estadísticas, ¿no? Las sumarias, tablas, test estadísticos y opciones avanzadas de estadística aplicada y econometría. Bueno, el usuario, ¿no? Que permite escoger el panel de datos, gráficos o estadísticos. La ventana, seleccionar y manipular cualquier ventana, como comando, resultados, historiales, variables o propiedades, lo que justamente habíamos visto al inicio. Eh, y lo que es ayuda, ¿no? Que nos permite obtener mayor información de un comando, por ejemplo, y nos permite, digamos, conocer cómo se usa este comando, qué características tiene y de repente poder obtener esto a través de instalar, si es que no se estuviese inicialmente en el programa de Stata, ¿no? Que eso lo vamos a ver un poco al final. Tipos de archivos en Stata. Eh, Principalmente distinguimos tres tipos de archivos importantes en este programa de Stata. Son los archivos de extensión .dta, que son, digamos, para la generación de base de datos. En ella vamos a, digamos, almacenar información de las variables y de las observaciones, dependiendo de la magnitud de cada archivo que se esté usando, ¿no? El archivo de extensión .do es un archivo de ejecución, que es más conocido como el do-file, que lo vamos a ver también, donde se elabora la programación, ¿no? Donde se textualiza, digamos, los comandos, las variables y los resultados. Y el archivo de extensión .gph, que es justamente una extensión para lo que es almacenamiento de gráficos, propiamente de gráficos. Esos son los tres principales que vamos a familiarizarnos con este desarrollo del curso Stata. Ahora hablaremos un poco de la sintaxis de la programación, los do-files. Eh, Vamos a generar una ventana que de nombre tiene do-file editor, y en esta ventana es justamente donde se va a textualizar los comandos, pero antes de ello vamos a hablar un poco sobre las opciones que tiene, digamos, esta ventana de do-file editor. Este icono nos permite crear un nuevo do-file, la carpeta, digamos, para abrir do-files que ya tengamos archivados, en este icono guardar, digamos, la actual pestaña, la que estamos usando. Tenemos también la opción de cortar, copiar y pegar texto seleccionado, que también nos permite realizar estas opciones en el do-file. También lo que es deshacer y rehacer la acción que se esté realizando en la programación. Y el icono de run, que es correr, digamos, las líneas seleccionadas de la programación que se requiera, ¿no? Además de esto, las dos herramientas más usadas son las de búsqueda y de reemplazo. En el do-file también nos permite realizar la búsqueda. En este caso podemos usar, digamos, si queremos hallar una palabra o frase particular, el control más F o el control H, ¿no? Para reemplazarla por otra. Eh, Ahora hablaremos sobre el do y el run. El do es, digamos, la ejecución de los comandos seleccionados y que te muestra los resultados justamente en la ventana de resultados, valga la redundancia, ¿no? Y es lo más recomendado, a diferencia del run, que el run te corre todas las líneas que se encuentra en el do file, ¿no? Vamos a ver más adelante por qué se recomienda la primera opción, que es el do.
Para correr, por ejemplo, en Windows podemos usar el control más D, que es el do, o el control más R, que es el run, ¿no? Pero principalmente lo recomendable es la primera opción, perdón, el control más D. Aquí hay un pequeño ejemplo del do file, ¿no? Para construir un do file debemos escribir en orden. Los comandos tienen que ver justamente con la sintaxis, que primero tengamos en cuenta eso. Y vamos a notar en esta parte, en este gráfico de la parte inferior, que se puede visualizar colores, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la parte inicial, que está de color verde, que nos dice que son comentarios, y justamente para generar comentarios iniciamos con un asterisco, ¿no? Tenemos los de color azul, que nos muestra o nos indica que son comandos, comandos que se esté usando en el TUFAI editor o en la programación. Tenemos también lo que es el color rojo, ¿no? Que son cadena de texto, ¿no? Como en esta parte de acá también. Y la cadena de texto normalmente va entre comillas, ¿no? Eh, lo que se ve en esta imagen es el resultado, en la ventana de resultado, cuando se corre el DoFi. Cuando se corre el DoFi con el control más D, en la ventana de resultados vamos a obtener todo este texto y como se puede, bueno, aquí la principal diferencia es que se ejecutan solamente los comandos y respetando la sintaxis. Lo que está eh, entre paréntesis y comillas lo lee como texto, no hay ninguna ejecución del comando. Lo que está entre comillas, en este caso acá, también solamente es cadena de texto, no ejecuta ningún comando. A diferencia, por ejemplo, de describe, que es un comando, price y wait, que son variables, en este caso sí ejecuta el comando, ¿no? Que es una tabla de visualización de cada variable, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante. Ahora, sobre recursos del Stata 16. Lo bueno de Stata es que te permite, digamos, sumergirte en manuales y documentación precargados en el mismo software de Stata. Estos manuales o documentaciones también tienen recursos creados por otros usuarios, ¿no? Que también tú lo puedes acceder a esa información. Por ejemplo, el Stata Viewer es una herramienta que te permite buscar comandos, links a otras páginas de documentación de Stata y recursos en línea. Por ejemplo, podemos buscar de repente algún comando que no está instalado en Stata y podemos hacer la búsqueda en el Viewer y nos va a permitir, digamos, acceder a ese comando, conocer un poco sobre él, las características y también la opción de instalarlo en el Stata, ¿no? También tenemos lo que es ayuda en Stata, los comandos help, sharp. El más usado es el help, porque de repente, digamos que no conocemos algún comando, nos podemos ayudar con esto, con el help, ¿no? Y para ver información sobre qué comandos de Stata ejecutan, lo que queremos hacer es, por ejemplo, click en help. Esta es la forma interactiva, pero más adelante lo vamos a ver de forma en el do file cuando lo estemos ejecutando, ¿no? Aquí, por ejemplo, el comando para buscar ayuda, ¿no? Por ejemplo, queremos buscar el tema de este comando de regression, ¿no? Que nos permite regresionar un conjunto de variables. Por ejemplo, queremos buscar ayuda sobre regresiones lineales, ¿no? En este caso, cliqueamos en Help, en Shares y escribimos la palabra o el nombre del comando, ¿no? Que en este caso es regresión. Eh, Al hacer eso, nos va a arrojar una serie de opciones y la diferencia es de que, como les mencioné al inicio, algunos de ellos son creados por algunos usuarios, algunos son propios del Stata, que tiene un propio manual, y va a depender de que
de qué opción elijas, porque, por ejemplo, aquí encontramos el comando regress, ¿no? Que es una regresión lineal, pero también hay otras opciones, ¿no? Y eso va a depender de lo que uno esté buscando, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos seleccionando el comando regress. Al cliquear, nos da una serie de características o información, ¿no? Como por ejemplo, nos dice que es una regresión lineal, la sintaxis, ¿no? En este caso, el comando, la descripción de variables, condiciones if-in y algunas opciones, ¿no? Entonces, el propio Stata tiene esa opción de poder buscar información de algunos comandos que no tengamos en cuenta al inicio de la programación. Y lo que es comandos para buscar ayuda. Los procedimientos que acabamos de hacer interactivamente puede hacerse más eficiente escribiendo los siguientes comandos en la barra de comandos, propiamente dicho, ¿no? Y es justamente lo que vamos a ver en el caso práctico que les había comentado de que al usar el comando help más el nombre del comando, nos lleva a una ventana donde tenemos mayor información de cómo ejecutarlo, nos muestra la sintaxis y mucha más información al respecto, ¿no? Los manuales de Stata. Stata también tiene un manual, ¿no? Un manual en formato PDF, donde también podemos hacer la búsqueda del comando que estemos interesados, ¿no? Esa es otra opción también. Al cliquear en la parte de ayuda, nos da una serie de opciones. Tenemos documentación en formato PDF y con control F o control V podemos hacer la búsqueda, ¿no? Del comando que estemos interesados. Eh, Actualizando Stata. Eh, Hay opción de que, bueno, Stata se va actualizando de forma periódica y también tenemos la opción de poder actualizarlo, pero actualmente las últimas versiones ya no es necesario porque ya tienen, digamos, incorporado esa opción de la actualización, ¿no? Al menos que requiramos algún comando, sí tenemos que instalarlo, como en este caso, descargando nuevos comandos. Existe también la forma interactiva y la forma de programación, que también lo vamos a ver en el desarrollo del curso, ¿no? Por ejemplo, aquí se está mostrando la instalación de un nuevo comando. Por ejemplo, en esta opción de ayuda tenemos esta opción, SJ y comandos escritos por usuarios. Tenemos acá, por ejemplo, esa información en mayor detalle. Y, por ejemplo, hay un comando que es muy conocido en econometría que es Oaxaca. Se hace la búsqueda, se hace la búsqueda y encontramos el comando Osaka, que tiene este nombre o esta etiqueta ST0151. Al cliquear nos da una serie de características como el título, la descripción, ¿no? Las instalaciones, las versiones y aquí podemos dar la opción de click here to install, ¿no? Que nos da la opción de instalar ese comando si es que no estuviese instalado. Y por último, Statalis, que también podemos ingresar en la misma página del Stata y tenemos una serie de información como documentos, videos, publicaciones, ¿no? También es una opción de poder involucrarse un poco más con este software de programación, ¿no? Por ejemplo, el más conocido es la Stata Journal, ¿no? Es una publicación de forma periódica donde se publican estudios o algunos comandos nuevos, ¿no? Bueno, eso ha sido un poco para que podamos conocer un poco sobre Stata, ¿no? Pero ahora vamos a ver un caso práctico. A ver, vamos a iniciar. Aquí tengo abierto, no sé si se logra ver, podrían confirmarme, por favor. Tengo abierto el programa Stata y como les había mencionado, sí se logra ver, ¿no? Sí, sí. Ok, gracias.
tenemos la ventana de revisión o de detalle, tenemos la ventana de resultados, la ventana de comandos, la ventana de variables y la ventana de propiedades. En este caso vamos a generar un nuevo DoFile, que es esta opción, este icono. Aquí tenemos la ventana de DoFile Editor, ¿no? Y vamos a empezar con la textualización. Y en este caso, como les había mencionado, lo que es texto o cadena de texto, normalmente se usa de esta forma. Hay diferentes formas, por ejemplo, si usamos el asterisco, podemos textualizar una cadena de texto, ¿no? Esa es una opción. Es una línea de texto, pero si queremos hacer, por ejemplo, una cadena de texto, usamos la barrita y el asterisco. En este caso, Profesor, voy a... profesor, no Sí. se ve el DeFi, no se está proyectando el DeFi. Ah, ok. ¿Lo puede proyectar? A ver, a ver. Ahora sí se ve. Me Sí, confirman, ahora por sí. favor. Sí, ahora sí. Ok, gracias. Sí, como les había mencionado, esta es la ventana de DoFi Editor y es donde vamos a textualizar la sintaxis de los comandos con las variables y las diferentes opciones que tiene cada comando. En este caso, como les mencionaba, lo que es texto o cadena de texto, siempre tenemos que empezar con un asterisco para una línea de texto, en este caso, primer phi, o tenemos la opción de cadena de texto, ¿no? Por ejemplo, de esta forma, voy a poner webinar, análisis de datos, data, en este caso el nombre, fecha, y en este caso, si se dan cuenta, es una cadena de texto, ¿no? Que involucra más de una línea. Para iniciar una cadena de texto tenemos que usar esta barrita inclinada con el asterisco y finalizar con el asterisco y la barra inclinada, ¿no? Esa es una cadena de texto o una línea de texto, que solamente se requiere con un asterisco, ¿no? Pues bien, ahora, cuando iniciemos con la programación con este software de Stata, siempre tengamos en cuenta lo siguiente, ¿no? Que siempre es recomendable antes de iniciar con la programación usar estos comandos. Uno de ellos es el clear all. Estas dos barritas inclinadas es para poder hacer detalle textual sobre algún comando, ¿no? Pueden ser dos o hasta tres. El clear all nos permite limpiar una base de datos. Si es que inicialmente se ha venido usando, ¿no? El otro comando es el cd. Este comando nos permite definir la ruta de trabajo. Más adelante lo vamos a ver un poquito más a detalle. Y tenemos el otro comando que es el pwd, que nos permite comprobar la ruta de trabajo definida inicialmente. Y el último, que es el dir, que nos permite visualizar archivos o documentos en esa ruta de trabajo. ¿No? Es digamos, los comandos que se deberían usar antes de iniciar la programación en el DoFi Editor. Pues bien, ahora vayamos
a la carpeta. Me confirman si se logra ver mi pantalla, donde estoy en el escritor y tengo una serie de carpetas y documentos. Sí se logra ver, ¿no? Genial. Gracias. En este caso yo he creado una carpeta de nombre carpeta PW-2603-2024 y dentro de esta carpeta, como pueden ver, está en blanco, pero lo que quiero es definir mi ruta de trabajo y para eso cliqueo en la parte superior en esta ventana, ¿no? Donde está la ruta, selecciono, copio y lo voy a pegar de esta forma. Pero antes de ello, no olvidemos el clear, cd y en este caso, para definir la ruta de trabajo, siempre tengamos en cuenta las comillas. Dentro de las comillas es donde pegamos la ruta de trabajo. Y para ejecutar, eh, podemos hacerlo de dos formas, ¿no? Que puede ser cliquear en esta parte y sin soltar arrastrar hasta las dos líneas que hemos definido. En este caso lo vamos a hacer de esta forma. O también podría ser de esta forma, ¿no? Está solamente seleccionando una o dos letras y corre el DoFi. Pero en este caso voy a correr estas dos líneas primero. Con control D y vamos a ver en esta parte que ya se ejecutó, ¿no? Tenemos acá. Ya se definió la ruta de trabajo. En la ventana de resultados podemos ver eso, ¿no? Que se ha corrido el comando y se tiene definido la ruta de trabajo. Perdón, en esta parte de acá. Se ejecuta el comando clear, se ejecuta el comando cd que define la ruta de trabajo y ahora queremos ejecutar el otro comando que es de corroborar la ruta de trabajo. Para eso pwd, como les dije, podemos seleccionar solamente una de las letras finales y control más D y corre, ¿no? Y en la ventana de resultados se puede ver justamente que coincide con la ruta de trabajo inicialmente definida, ¿no? Carpeta W, guión, subguión 2603-2024. Y el último comando que les mencioné, que es el dir, que nos permite visualizar archivos que contenga esta carpeta. En este caso no tengo ningún archivo, como les había mostrado inicialmente, pero más adelante vamos a ver que se va a ir generando archivos de diferentes formatos. Pues bien, una vez iniciado con eso, vamos a ir primero a ver un poco lo que es cargar base de datos. Vamos a ver un poco sobre esto. Y para eso hay unas diferentes opciones. Una de ellas, por ejemplo, es usando el comando use, ¿no? Y para eso, a ver, acá tengo un archivo que lo he extraído de la página del INEI. Voy a copiar y llevarlo a mi carpeta de trabajo. Y como si podemos visualizar que este documento tiene una extensión .dta y lo vamos a invocar de esta forma. Use, el comando es use, y vamos a copiar el nombre de este archivo, ponemos la extensión .dta y ejecutamos. Puede ser de esta forma, puede ser cliqueando de esta forma,
y control D. Ya hemos invocado esta base de datos con extensión .dta. Y para visualizar usamos el comando browse, pero en este caso podemos usar las dos primeras siglas, BR, control D, y nos lleva a una ventana. ¿Se logra ver la ventana donde está el editor de datos? No, profesor. Vamos a ver cómo puedo mostrar esta parte. Aquí está. Ahora sí, no sé si pueden confirmar, por favor. Sí, ahora sí. Genial, gracias. Entonces, al ejecutar el comando br, que es browse o visualizar o mostrar, nos lleva a esta ventana. Hoy, como les había mencionado, en esta ventana tenemos la base de datos con los nombres de las variables y las observaciones. ¿Cuántas observaciones? Pues eso podemos verlo aquí, ¿no? Propiedades. Número de observaciones. En la parte inferior derecha, en datos, tenemos el número de observaciones, que son 92.094. Y número de variables, 1.355, ¿no? Entonces, es una forma de cómo cargar una base de datos en formato .dta. También tenemos, digamos, la opción de usar, por ejemplo, y es lo que vamos a usar ahora, es una base de datos propia del Stata. Stata tiene una base de datos, vamos a usar una de ellas que es auto. Ese es el nombre de la base de datos. Y para invocarlo, vamos a usar el comando seiyuu y ponemos el nombre de la base de datos y la extensión .dta. Y recuerdan que les mencioné el comando clear, es para limpieza de base de datos. Antes de ejecutar, hemos i- invocado a esta base de datos en AO 0.1 a 2019 500.dta. Entonces, para invocar otra base de datos, podemos poner al inicio clear o en esa misma línea con una coma poner clear. Porque si no, Stata no va a poder cargar esta última base de datos porque ya tiene una abierta, una base de datos abierta. Ahí está. Entonces ponemos el comando browse, y en este caso solamente estamos usando las siglas BR, y vamos a ejecutarlo. Puede ser también con la opción de run, siempre y cuando solamente esté seleccionando este comando, ¿no? O con la opción control más D. Pero antes de eso voy a seleccionar esa opción. Creo que sí, sí se está mostrando. Ok, y aquí está la base de datos propia del Stata, que es de nombre auto.dta. Tenemos las variables y tenemos las observaciones, ¿no? En este caso, en la parte inferior derecha tenemos 74 observaciones y 12 variables. Y aquí podemos ya diferenciar el tipo de dato. El que está de color rojo nos quiere decir que es un dato de formato texto. Los que están de color negro, que son casi en su mayoría, que son de formato número, claro, indistintamente si son con la coma de miles o punto decimal. Y la última, que tiene que ver con la variable foreign, que es una variable o una etiqueta de variable, ¿no? Y podemos ver que está pintada de color azul.
¿Por qué? Porque normalmente se puede mostrar información de una variable etiquetando a través de códigos, por ejemplo, ¿no? En este caso, domestic está con el código 0 y, por ejemplo, foreign con el código 1, ¿no? Esto más adelante y en el transcurso del curso vamos a ver la importancia de etiquetar variables, ¿no? Pues bien, ahora sigamos con el DoFi y hemos visto dos formas de cómo cargar base de datos. Ahora vamos a ver la opción de tipos de datos. Hay comandos que nos permiten, por ejemplo, saber o conocer qué tipo de datos tiene una base de datos. Por ejemplo, y el más conocido, y es el que veremos ahora, es el código o el comando codebook. En este caso, por ejemplo, ponemos price, que es una de las variables de la base de datos, seleccionamos y control más D corremos y nos vamos a la ventana de resultados. Y aquí tenemos justamente, aquí se ejecutó el comando codebook price viene a ser la variable, este de acá, price, ¿no? Que por visualización vemos que ya es un tipo de dato de formato número, pero el comando codebook ya nos afirma eso, ¿no? Justamente aquí. Dice el tipo numérico, el rango, el número de valores, que son 74 observaciones, la media, ¿no? La desviación estándar y los percentiles, ¿no? Pero con este comando podemos diferenciar justamente el tipo de la variable. Por ejemplo, ahora vamos a ver codebook make, que es la marca de autos de la base de datos, ¿no? Es esta de acá, de inicial, make. Al correr el comando, la ventana de resultados, vemos aquí codebook make y el tipo de dato es string. String quiere decir que es una cadena de texto, ¿no? Entonces podemos diferenciarlo de esta forma, ¿no? Y justamente acá el número de valores o de observaciones son 74, algunos ejemplos, ¿no? Te da, por ejemplo, el cat de Ville, ¿no? Que está entre comillas y que nos dicen que es una cadena de texto. Entonces es una forma de saber o conocer los tipos de datos, ¿no? Eh, También hay comandos, por ejemplo, como el summarize, que nos permite o nos muestra información de una variable. Por ejemplo, en este caso, price, que es el precio, voy a correr de esta forma, cliqueando y seleccionando solo la línea 33. Y en la ventana de resultados me muestra justamente información como el número de observaciones, 74, la media, la desviación estándar, el valor mínimo y máximo, ¿no? Y si le agregamos, por ejemplo, a este comando la opción de detalle o detalle, al ejecutarlo, vamos a tener mayor información, ¿no? Por ejemplo, aquí en la ventana de resultados tenemos el comando summarize price, coma detalle, tenemos los percentiles, ¿no? Tenemos el número de observaciones, tenemos la media, la desviación estándar y también tenemos lo que es la varianza, la simetría y la kurtosis, ¿no? Que es información adicional de cada variable, ¿no? Pues bien, continuemos.
con, por ejemplo, la transformación, la transformación de variables. Para lo que es análisis de base de datos, es muy importante la transformación de variables, ¿no? Eh, claro, siempre teniendo en cuenta de qué formato de datos se esté usando, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver en la base de datos, tenemos, por ejemplo, la variable foreign, que vamos a verlo acá en esta tabla. En esta ventana de variables podemos invocar a cada una de las del nombre, ¿no? Al cliquear este icono en la ventana de comandos aparece el nombre de la variable. Y lo que voy a hacer es ejecutar un comando que es tab, que es tabulate o tabla, y en este caso la variable foreign. Y me muestra que tiene dos tipos, ¿no? El tipo de carro, en este caso se podría decir si es nacional o extranjero, domestic, foreign. Me muestra la frecuencia, el porcentaje y el porcentaje acumulado. Pero yo estoy viendo que esta variable que está pintada de azul tiene unos códigos, cero y para foreign tiene uno, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, por ejemplo, cambiar esos códigos. Y para ello voy a usar el comando recode, recodificar. ¿Y qué variable es la que voy a recodificar? Es foreign ing. Y para esto necesitamos, para este comando recode, lo que necesitamos es abrir paréntesis. Sabemos que la opción domestic tiene el código cero. Al poner cero y poner la opción igual, voy a poner la opción de recodificarlo, ¿no? Voy a recodificar cero por uno y entre comillas poner el nombre, en este caso domestic. No, lo que estoy haciendo es recodificar. De igual forma, para la otra opción que es foreign, que tiene la opción uno, pero en este caso lo voy a cambiar por la opción 2, entre comillas, foreign y G. Ajá, foreign y una coma para poder generar una nueva variable con esta nueva recodificación. Y entre paréntesis va a ir la nueva variable, en este caso fore higiene 2. Entonces, al ejecutar este comando, me va a permitir recodificar, ¿no? De repente, en vez de cero, ya está mostrando la opción uno. Y en vez de uno para foreign, está mostrando 2. Eso se puede ver en esta parte de acá. ¿Y esto qué nos permite? Justamente porque de repente queremos hacer una sumatoria o alguna función aritmética y con este valor de cero como que no vamos a tener, digamos, resultados, ¿no? Pero con esta recodificación donde esta nueva variable me muestra domestic uno y foreign 2, sí puedo hacer operaciones, digamos, matemáticas, ¿no? Y tener un valor. Para ver esto, hay un comando que es el label list, que en este caso es la nueva variable que he creado. Y vamos a ver lo que les mencioné, ¿no? He recodificado, porque domestic tenía el código cero, en este caso ya es código uno en esta nueva variable foreign 2, y para foreign he cambiado de uno a 2, ¿no? Entonces, esta también me permite, digamos,
recodificar, generar nuevas variables a través de las variables existentes. Pues bien, ahora continuemos, digamos, con la otra opción, que es tablas de resumen. Esta también tiene la opción, ¿no?, de mostrar tablas de resumen. Y justamente lo que les mencioné en un momento, que es el famoso comando tab. Por ejemplo, tab, en este caso, lo que habíamos visto, foreign, foreign 2, que se ha creado, y nos muestra una tabla resumen, ¿no? El tipo de carro, doméstico, foreign, la frecuencia, el porcentaje individual y el porcentaje acumulado. Esa es una opción. Hay más comandos en el cual nos puede mostrar, digamos, información resumen. Eh, Vamos a ver también lo que es gráficos. En este caso, por ejemplo, vamos a ver lo que es el comando histogram. Ese es el comando. En este caso, la variable price, que es precio, ¿no? Seleccionamos, lo voy a ejecutar a través de control más D y se está ejecutando. A ver, esto voy a ver si se está mostrando. Ahora sí. Y aquí tenemos el gráfico. Es un histograma de la variable precio, ¿no? Donde existe mayor información, digamos, autos, tanto nacionales como internacionales, que están por debajo de los $5.000, por ejemplo, ¿no? Mayor frecuencia por ese lado. Otro de los gráficos que Stata nos permite es, por ejemplo, el comando graph, en este caso box. Habrán conocido la box, el gráfico, en este caso de precio, price. Selecciono y ejecuto y voy a ver si se está visualizando. Y aquí tenemos el gráfico. Y en este gráfico podemos ver justamente que la variable, la media se sitúa justamente en $5.000, pero también existen variables fuera de, digamos, de ese rango, justamente, o los más conocidos como los outliers, ¿no?, que también se puede visualizar en estos tipos de gráficos, ¿no? Entonces, Stata tiene esa opción también de mostrar los gráficos de las variables. Y por último, vamos a ver lo que les dije sobre la bitácora. Aquí hemos ejecutado de forma individual en este DoFi, ¿no? Pero lo que vamos a hacer ahora es generar una bitácora, un archivo en formato texto, y para eso vamos a hacer el comando log using. En este caso voy a crear el nombre, fecha de trabajo, la fecha 26/03/2024, coma, text replace. Al ejecutar esto, pero antes de eso voy a considerar el comando clear. Ejecuto estos dos y en la ventana de resultados aparece la ejecución de ese comando. A partir de esta línea hacia abajo se va a generar la bitácora. Y para eso voy a seleccionar toda la programación y darle en este icono que es Run,
Ah, en esta parte de CD lo voy a poner para que no corra como comando. Lo voy a considerar como una cadena de texto y pueda correr el DoFi. Ah, es que ya está abierto el momento. Correría de esta parte de aquí. Ujú. Y para cerrar la bitácora que he generado, voy a ponerle log close, ¿no? Para cerrar la bitácora. Ah, una cosa muy importante. En Stata, eh, sí diferencia la mayúscula con minúscula. En este caso, cuando había considerado log con mayúscula, el Stata no lo reconoce. Pero existe el comando log, pero con minúscula. Es muy importante eso también en la programación con Stata. Entonces ya cerré la bitácora y para visualizar justamente esto, recuerden el comando dir que nos permite visualizar archivos o documentos. Voy a ejecutarlo con control D y ya tenemos dos archivos. Recuerden el archivo de extensión .dta, que lo usé para el ejemplo inicialmente, y la extensión .log, que es justamente el archivo de bloc de notas, ¿no? Y para eso voy a irme a la carpeta y tenemos justamente esos dos archivos, ¿no? Y este archivo es justamente el bloc de notas donde se ha corrido la programación y se muestra todo lo que se ha venido ejecutando en la ventana de resultados. Bueno, esa ha sido la presentación introductoria, digamos, de este curso que se va a llevar a cabo, análisis de datos estadísticos con Stata. Si hubiese alguna duda o consulta, estaría encantado de poder absolverla. ¿Alguna duda o consulta? Pues bien, Ya, parece que no hay ninguna pregunta. Muy bien, gracias, profesor Pablo, por su clase del día de hoy. Eh, Muchas gracias a todos. Muy bien, entonces vamos a finalizar nuestra grabación. Profesor, ¿puede finalizarlo? Entonces, chicos, vamos a enviar toda la información con respecto al curso, el detalle del contenido y el costo. A partir de mañana vamos a estar publicándolo. Nadine, muchas gracias a todos por su tiempo y nos estamos viendo en otra ocasión, ¿no? Muchas gracias. muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.